Buonasera, pueblo. Buonasera y bienvenidos a otro banquillo. Un banquillo que quizás toque en los sentimientos de algunos de ustedes, porque hoy vamos a hablar de Chesney. Hoy vamos a hablar de Chesney después de las noticias de esta semana de la recesión de su contrato con la Juventus, y darles quizás algunas de mis opiniones y cómo leo yo la situación con el portero polaco. Antes de empezar, obviamente la invitación es a que dejen ese me gusta, compartan, se suscriban si aún no lo han hecho para que su comunidad de Pueblo Juve siga creciendo y que también nos pongan en los comentarios, ¿no? Sus opiniones sobre esto, sobre todo lo que está pasando, porque de ahí nosotros también pues podemos sacar ideas para nuevos videos del banquillo y otros segmentos que traemos. Pero bueno, chicos, historia Chesney, historia Tech Chesney, Wojciech Szczesny, imposible pronunciarlo correctamente, seguro lo estoy acribillando el nombre, pero yo quisiera comenzar de esta historia en particular hace un año. Quiero comenzarla en el verano del 2023, no en este verano, en el verano del 2023, cuando no me acuerdo cuál reportero fue que le pregunta que si él consideraría ir a Arabia Saudita a jugar. Porque en ese entonces, pues muchos jugadores, recordemos que en ese verano Milinkovic Savic termina decidiendo ir a jugar a Arabia Saudita. Y Chesney dice algo en los efectos de, bueno, no, yo ya he hecho suficiente dinero en mi vida, el dinero no es algo que es una prioridad para mí, hay otras cosas más importantes y por ende nunca escogería ir a Arabia Saudita. Pasa todo un año, hemos vivido, ya sabemos, ¿no? Cómo fue ese año, todo lo que pasó. Em, Hay que decir que dentro de lo que cabe, Szczęsny hizo una temporada muy buena, en mi punto de vista. Si ignoramos, obviamente, la prestación contra el Sassuolo en ese partido terrible de todos, yo creo que fuera de eso, Szczęsny hizo una temporada muy importante para la Juve, salvándonos en más de una ocasión, y fundamental en ciertos partidos. Yo creo que se consagra, ¿no? Después de 8 años de haber estado en la Juventus, como uno quizás de los porteros más importantes que hemos tenido en nuestra historia en términos de trofeos ganados. Pasa casi por desapercibido, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque Szczęsny tuvo la mala suerte, sinceramente, de haber heredado el puesto que dejaba el mejor portero del mundo hasta el momento, punto. Quien argumente algo al contrario de eso, con todo respeto, lo invito a que deje ver el fútbol porque, o sea, no se puede, es imposible. Em, y Szczęsny hereda ese puesto, ¿no? Algo dificilísimo tener que llenar esos zapatos, y no siendo ni siquiera italiano. Y ya sabemos que, pues, en términos de la selección nacional, para muchos tifosi de la Juve en el exterior, en el mundo en general, es un motivo de orgullo que cuando la selección nacional está plagada de juventinos, hace mejor la selección nacional. Y nosotros hemos sido la fábrica de los porteros de la selección nacional exitosa. Solo para nombrar a dos, ¿no? Dino Zoff, Gianluigi Buffon. Y llega un polaco que había tenido una cabida semi mediocre en el Arsenal, poco lucida también en la Roma, y llega como segundo portero, se toma su tiempo, come banca, no hace muchos problemas, eventualmente agarra la titularidad, regresa Buffon y mantiene la titularidad. Eso tampoco pudo haber sido fácil para él si tomamos eso en cuenta. Pasa por ciclos dificilísimos en la Juventus. El año pasado muchos pues lo pusieron como héroe, ¿no? Porque era quizás el que declaraba las cosas como se debía. Se llevó castigos también él mismo. Recordemos la declaración de Allegri, que pues no entendía muy bien el italiano. Obviamente ese estuvo, pues, en mi punto de vista mal. Pero pasa por desapercibido en ese aspecto y muy subestimado, creo yo, en los círculos de los tifosi de la Juventus. Y este es el punto que quiero llegar. Porque es un portero que ganó casi todos los trofeos,
posibles que ha jugado la Juventus en los últimos años. Fue protagonista, pero de alguna forma y por alguna razón la mayoría de nosotros tendemos a recordar solo sus fallos, que los tuvo. Pero Buffon también tuvo fallos, y fallos importantes también, pero pues obviamente de él recordamos otras cosas. Por favor, no estoy comparando Buffon con Szczęsny, creo que queda muy claro eso, ¿no? Pero también tuvo juegos importantísimos en los cuales nos salvó, nos ganó el partido por sus salvadas también. La última salvada de Tech Szczęsny en la Juventus ocurre en el cumpleaños de Giorgio Chiellini, en el 14 de agosto del 2024. Una salvada que fue premeditada. ¿Premeditada en qué sentido? En, en que hace unas semanas, hace unos meses, bueno, un mes máximo, Szczęsny declara en una entrevista que, y aquí obviamente no estoy citando exactamente sus palabras, pero en general declara que él respeta mucho los contratos. Para él los contratos es algo sagrado. Le da mucha prioridad a los contratos porque es una promesa que se hace entre el club y él personalmente, y él toma eso muy serio. Pero hizo otra cosa espectacular y dice, si mi equipo me necesita en esa capacidad, después de todo lo que me ha dado, yo debo decir presente. Palabras que resonaron en el fútbol moderno, en el fútbol donde por 500.000 euros, por 1 millón de euros, las cosas cambian de la noche a la mañana. Véase la situación Todibo, por ejemplo, también muy reciente en este mercado, ¿no? Pero bueno, palabras sonaron, eso pasó, le llegó esta oferta de Arabia Saudita, al final, pues él hubiera podido ganar muchísimo dinero y no está dicho que no vaya a aceptar eventualmente. Tenía esta oferta medio rara del Monza, pero el Monza al final quería pues que la Juve cubriera el 70% de su salario, que en netos son 6.5 millones, si mal no recuerdo. En brutos puede estar muy cerca de los 12 millones. Salen todos estos rumores, llega Di Gregorio, obviamente, ¿no? Porque pues eso también influye, basado en que él pues no quería renovar. La Juventus había probado renovarlo por un par de años y pues él simplemente no quería, que él está en su derecho de hacerlo, ¿ok? Obviamente nos pone en una situación un poco difícil e incómoda, ¿no? Porque tienes a tu portero titular que prácticamente llevó de la mano, calificó a su selección nacional parando un penalti a la Eurocopa. Y bueno, decides traer a otro y dejarlo a él de lado, quizás y seguramente de una mala forma, ¿no? Yo creo que en ese aspecto Junto y la gerencia pudieron haber manejado mucho mejor la situación Chesney en ese aspecto. Em, pero bueno, llega un momento en el cual pues se te comunica, mira, no, está, no estás en el proyecto, no regresas a la Continaza, no formas parte de él. Es más, Chesney nunca regresó a la Continaza, nunca, en todo lo que ha sido la pretemporada. Y bueno, llega el punto en el cual pues no te pueden vender, no pueden hacer nada, y Chesney no deja que las palabras se las lleve el viento. Toma cartas en el asunto y decide rescindir el contrato con la Juventus. Porque no hay que olvidar que eso es un acuerdo mutuo. ¿Ok? Un jugador se puede oponer a hacer eso. En nuestro pasado han habido jugadores que se oponen a hacer eso y han habido jugadores que aceptan hacerlo, pero nunca al nivel como el que aceptó Chesney este 14 de agosto. ¿Por qué lo digo? Porque si tomamos en cuenta, leemos muy en detalle el comunicado de la Juventus, el comunicado de la Juventus especifica que tuvo un impacto negativo al balance, la recesión de contrato con Szczęsny, de 1.6 millones de euros para el año fiscal pasado. ¿Qué nos quiere decir esto exactamente? Obviamente, habría que comprobar lo que estoy por decir, y espero que en un futuro se pueda, ¿no? A que alguien, un reportero tenga esa información y la pueda comprobar.
Pero lo que yo interpreto es que el bonus de salida de Tech Chesney fue literalmente ese costo para la Juventus, 1.6 millones. Y eso es algo que confirmé con Tato, ¿no? Le pregunté, mira, ¿cómo podemos leer ese 1.6 millones? ¿Qué quiere decir? Y coincidimos en esa lectura. Tech Chesney se lleva 1 millón de euros después de impuestos, ¿no? A la Juventus le cuesta 1.6, se lleva 1 millón de euros. Lo cual quiere decir que él está rindiendo, ¿no? O sea, dejando en la mesa 5.5, 6.5 millones de euros por el bien de la Juventus. Con esta operación, la Juventus se ahorra para el estado financiero de este año 12, 13 millones de euros, porque el gasto negativo lo pusieron el año pasado. Y es algo que a Szczęsny hay que aplaudirle y agradecerle de sobremanera. Él no tenía por qué hacer eso, hacer algo tan beneficioso para la Juventus, especialmente después de cómo sucedió todo lo que ha acontecido. Pero Szczęsny mostró un nivel de caballerismo, un nivel de respeto para la Juventus, para el equipo que todos nosotros queremos, que no veíamos en mucho tiempo. Pecaría decir que es comparable al nivel de caballerismo que mostraron algunos de nuestros jugadores cuando nos pasaron a la B, porque esa era una situación mucho más precaria. Pero no se queda muy lejos. Dejar en la mesa prácticamente todo un año de salario, llevarse 1 millón a la casa en un punto que no sabes si vas a retirarte o no. Y como él había dicho, él ha hecho suficiente dinero en su vida, no necesita más, pero hacerlo hoy en día, en el 2024, en este fútbol en el que estamos viviendo, que por cualquier céntimo más los jugadores se mueven de un lado para otro, van a buscar dinero y no gloria deportiva en otros campeonatos, cifras estratosféricas por todos lados. Tech Chesney dijo, yo no soy así. Yo respeto la Juventus, aunque no me haya respetado a mí. Soy tifoso de la Juventus y la voy a apoyar en la medida que sea posible. Y yo diría que hizo más de lo posible al hacer un trato tan beneficioso para el club. Yo creo que aquí podemos aprender nosotros mismos como tifosi, muchos de nosotros que le tiramos tanto barro, tanta porquería el año pasado, en los últimos años a Tech Chesney cuando fallaba, que lo comparábamos con cosas terribles. Él nos demostró haber sido quizás más gobbo de lo que le damos crédito. Y deja un ejemplo importantísimo para otros jugadores en la Rosa actual y en la del futuro. Que vayan a prestar atención o no, difícil saberlo. Yo apostaría que no, la tendencia va para el otro lado. Pero invitaría de todas formas, tratemos en este mundo de hoy en día, en este fútbol de hoy en día, seamos un poquito más Chesney y un poquito menos Chiesa. Gracias, pueblo. Hasta luego.